Padre Santo, te suplicamos envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Dispongas nuestro corazón para escuchar tu palabra, para poder conocerte, amarte y servirte con alegría, para poder vivir esta palabra en el encuentro con el hermano. Padre Santo, que tu Espíritu Santo haga que Cristo se forme en nosotros. No tenemos otra intención más que poder alcanzar de ti la santidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Sagrado Corazón de Jesús, María, trono de la sabiduría, San Rafael Guízar Valencia, Beato Darío Acosta, Beata Concepción Cabrera de Armida, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Quiero recordarles que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que venimos para estar con Él. El mapa o la ruta con la cual nosotros caminamos con nuestro Señor Jesucristo es el Evangelio de Marcos. Y ya veíamos quién es este Marcos y por qué escribió este Evangelio. Fue discípulo de San Pablo, fue discípulo de Pedro, de los dos pilares de la iglesia. Recibe esta experiencia de Cristo y Él traduce toda esta experiencia de fe en este Evangelio. ¿Se acuerdan que les decía que no se les olvidara que íbamos a hacer una lectura desde nuestra humanidad? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Cristo? ¿Y qué realiza Cristo en mí? Es una experiencia de fe. No lo hacemos con los ojos de la moral para ver si somos buenos o malos, si vivimos la gracia o el pecado. No, lo hacemos con el único objetivo, como dice San Pablo, Cristo se forme en nosotros. Lo demás, el Espíritu Santo lo realiza día con día. Por eso hoy vuelvo a insistir, desde nuestra humanidad, desde nuestra experiencia, vamos a tratar de entender el Evangelio de Marcos, porque él es un escritor sagrado que escribe lo que ve. San Marcos pone por escrito lo que está contemplando con sus ojos. Claro, esto que San Pablo está contemplando con sus ojos, lo está escuchando directamente de San Pedro y de San Pablo. No es que Juan Marcos haya sido discípulo de Cristo desde el principio, porque era un niño. Quien fue discípulo de Cristo fue su mamá. Acuérdense que la casa de Juan Marcos, según los historiadores y los biblistas, fue el lugar de la última cena. Claro, no nos consta, pero es una interpretación que hacen los estudiosos, que María, la mamá de Juan Marcos, ponía sus bienes al servicio de la comunidad apostólica. Por eso Pablo, cuando sale de la cárcel, después de que lo azotan los del Sanedrín, ¿qué es lo que hace? Ir a refugiarse ahí, donde fue el cenáculo, donde Cristo instituyó la Eucaristía, donde nos dio este mandamiento del amor. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Tratar de visualizar, de entrar en el contexto
del Evangelio. Decía San Ignacio de Loyola, ponernos como si nosotros también fuéramos destinatarios del Evangelio, imaginarnos la escena. ¿Para qué? Para entender el mensaje de salvación que nos quiere dar nuestro Señor Jesucristo. Por eso San Marcos, más que hacer teología, nos pone de manera visual lo que está realizando Cristo. Es el evangelio más corto y también algunos críticos dicen que es el evangelio más pobre, porque San Marcos va uniendo los pasajes y las frases con la conjunción y, en griego kai, y pareciera que se le acaban las palabras, pero no es la intención de Marcos explicarnos a detalle, como si estuviéramos leyendo una obra de literatura. Por ejemplo, me acuerdo la de este premio Nobel, Adiós a las armas, que describe los pasajes y los árboles y el viento cómo corre, y tú te lo vas imaginando de tal manera que dices, es una descripción gráfica de lo que está aconteciendo. Marcos no. Marcos simplemente te pone de frente a lo que Cristo está realizando. ¿Cuál es la finalidad? Lo que ya les decía en el versículo 1. Presentar a Jesús como el Hijo de Dios vivo. Jesús el Mesías. Por eso, desde el principio nos deja bien claro que el Evangelio va a presentar a través de las obras a Jesucristo como el Hijo de Dios. No tiene otra intención. Recuerdo una crítica que hacía San Agustín antes de su conversión, cuando le hablaban de las Escrituras, y San Agustín decía, es que los clásicos son más hermosos de leer que la misma Sagrada Escritura, y tiene razón, porque esto no es literatura, esto es experiencia de vida, y esta es la clave. Quiero que a partir de la experiencia de vida de ustedes se identifiquen con Marcos para conocer a este Jesús, el Hijo de Dios. Así que es un evangelio que presenta a través de imágenes quién es Cristo Jesús. Vamos, si quieren, vamos entrando en materia. Capítulo 1, versículo 2 en adelante. Según está escrito en el profeta Isaías, mira, envío mi mensajero por delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparen el camino al Señor, nivelen sus senderos. Apareció Juan el Bautista en el desierto predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él. Y después de reconocer sus pecados, Juan los bautizaba en el río Jordán. Juan iba vestido con pelo de camello, llevaba una correa de cuero a su cintura y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Esto era lo que proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Yo no soy digno ni de postrarme ante él para desatar la correa de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Imagínense en este contexto donde hay dos clases de personas: los santos
y los pecadores. Donde los santos disfrutan de la bendición de Dios y los pecadores son rechazados. Además de ser rechazados por Dios, son rechazados por la sociedad. Tú eres maldito, tú estás condenado. Y si a eso le agregamos que los pecadores sufren como castigo la enfermedad, imagínense lo que una persona marginada sufre. No solamente a nivel social, sino a nivel existencial. ¿Para qué vivo? Si Dios me rechaza, si además estoy condenado a la pobreza, si estoy condenado a mendigar porque soy expulsado de la comunidad, porque los santos, según su ley, no pueden entrar en contacto conmigo porque quedan impuros. Además, el publicano en el templo, yo sí cumplo, yo sí doy el diezmo, yo sí cumplo los mandamientos, yo no soy como ese. En este contexto del pueblo elegido, de los que se sienten santos, de los que son discípulos de Moisés, aparece un hombre en el desierto invitando a la conversión. Vengan, arrepiéntanse de sus pecados, conviértanse, porque ya viene aquel que es el Mesías, el Salvador, el Libertador. ¿Cuál es la reacción de aquellos que se sienten abandonados, que se sienten castigados, que son marginados ante una palabra que dice arrepiéntete, conviértete, porque Dios te perdona? ¿Cuál es nuestra reacción cuando nosotros estamos en esta condición y alguien viene y me trae un anuncio? Claro, me acerco. ¿Por qué creen que tienen tanto éxito aquellos predicadores que son más lobos, más mercenarios de la fe, con gente que está enferma, con gente que busca sentido a su vida y le presentan que el amuleto traído de la cruz de Cristo de Jerusalén, o que el agua del río Jordán, y que tómate el aceite de la lámpara de Salomón, y que te vamos a dar no sé qué, con esto te vas a sanar? Ustedes lo ven en la tele, aunque sea a la 1 o 2 de la mañana, cuando no pueden dormir y aparecen esos programas en televisión. ¿Por qué tienen tanto éxito? Porque conectan con la emotividad y la necesidad. Si me siento triste, me siento abandonado, me siento mal, y me llena con un mensaje de esperanza y me habla en un idioma medio raro, pues digo, viene de fuera, me trae la salvación. Además yo quiero la salud, además yo quiero el perdón, además yo quiero ser feliz. Y si le agregamos toda nuestra superstición cultural de las brujerías y de todas estas cuestiones mágicas, no, pues imagínense. Digo esto no porque sea el caso de Juan el Bautista, sino porque apareció en el desierto de repente con un mensaje que llena de esperanza, y la gente comienza a acercarse.
Por eso Marcos nos pone el panorama: un hombre vestido de piel de camello, con un cinturón de cuero, que come saltamontes y se alimenta de miel silvestre, un hombre iluminado, dijeran, un hombre ascético, que trae un mensaje de conversión. En este contexto, donde el pueblo está dividido entre santos y pecadores, y que invita a la experiencia de Dios. Y en este sentido nosotros nos identificamos con el mensaje de Juan el Bautista, porque nuestra experiencia de pecado, donde hemos estado alejados de Dios, donde hemos sufrido un sinfín de cosas, problemas, enfermedades, donde se nos ha señalado, nos han dicho tú eres malo, tú eres de lo peor, donde nos han dicho muchas cosas y lo siguen haciendo, y encontramos de repente esta invitación a poner nuestra mirada en Cristo. Viene alguien que es mucho más poderoso que yo, a quien no soy digno de postrarme delante de él ni de desatar sus sandalias. Aquel que va a bautizar con fuego. Desde el principio desde el principio Marcos, a través de la persona de Juan el Bautista, nos deja en claro que este mensaje es de conversión para nosotros que tenemos esta situación de pecado. No está dirigido a los santos, no es para los judíos que se sienten perfectos. ¿Por qué creen que escribe en una lengua pagana? Porque el Evangelio de Marcos está escrito en griego. ¿Por qué no lo escribió en arameo? Porque desde el principio deja en claro: este mensaje de Jesús, el Hijo de Dios, es para ustedes que no forman parte de este pueblo santo, pero que Dios, a través de Cristo, quiere hacerlos santos. ¿Quiénes eran discípulos de Juan Bautista dentro de los apóstoles? Había dos: Andrés, el hermano de Pedro, y Juan Evangelista, el discípulo amado. De entre ellos, cuando escuchan hablar de Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan y Andrés se van detrás de Jesús. Esta experiencia está en el Evangelio de San Juan. Es lo que Marcos nos está queriendo explicar desde este primer capítulo, que Jesús es el Hijo de Dios que viene a darle sentido a nuestra vida a través de este proceso de conversión. Entonces, el punto de partida es nuestra experiencia de pecado, es nuestra experiencia de enfermedad, son nuestros problemas, son nuestras dudas, son nuestras crisis, que van a ser iluminadas por Cristo. Reconozco cuál es mi condición, porque Juan el Bautista, que es la voz que clama en el desierto, me dice: prepara, allanen los caminos. Es decir, vamos a emparejar. Y aquí es donde empieza nuestro trabajo. A partir de mi experiencia, ¿qué es lo que yo tengo que ir allanando en mi vida?
¿Cuáles son las irregularidades del camino? Ven que ahora estamos arreglando la entrada de nuestro atrio, porque ya se caían los que pasaban por ahí, hasta yo me estaba tropezando ahí. Estamos allanando, emparejando para no tener este conflicto de caernos en el camino. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la dificultad que encuentro en mi vida? ¿Qué cosa es lo que tengo que cambiar? O más bien, ¿qué cosa debo dejar que Cristo cambie en mi vida? Continúa San Marcos. Por aquellos días, es decir, en el tiempo de la predicación de Juan el Bautista, llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu que bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz que venía del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Jesús, el Hijo de Dios, viene a Juan el Bautista y se bautiza. ¿Cómo Marcos nos presenta de manera visual para que de manera conceptual podamos entender este mensaje? El cielo estaba cerrado. ¿Quién cerró el cielo? ¿Quién cerró el cielo? ¿Por qué lo cerró? Entonces fue expulsado Adán y Eva del paraíso y puso a los ángeles para que no pudieran regresar. Adán y Eva, a través del pecado, cerraron las puertas del cielo. Porque dice San Pablo en la carta a los Efesios, Dios pensó en nosotros desde el principio para que estuviéramos con Él. Pero al aceptar el pecado, fuimos expulsados. El pecado nos impide estar con Dios. ¿Ahora entienden por qué se sienten marginados los pecadores en un pueblo santo? El pecado nos impide entrar en comunión con Dios y con las personas que son de Dios. Es la misma experiencia de nuestros días. Es la experiencia psicológica del pecado. ¿Por qué creen que no viene la gente a la iglesia? Porque tiene miedo, porque se le cerraron las puertas, porque encuentran el rechazo de quienes se sienten santos, porque siempre estamos juzgando al hermano, porque el pecado nos hace llenarnos de soberbia y entre nosotros mismos somos jueces. Siempre miramos el defecto del otro. Quizás porque dice la mitología griega que llevamos nuestros defectos sobre nosotros. ¿Y qué es lo que vemos? La espalda del hermano. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Sus defectos. Siempre nos estamos juzgando. Esa es nuestra realidad. Tenemos cerradas las puertas. Si por nosotros fuera, estaríamos cerrando siempre las puertas de la iglesia. Luego me dicen, padre, ¿por qué está cerrada tal iglesia? Pues porque nadie va. Y si nadie va, pues está cerrada. Si la gente va, está abierta. ¿Por qué la cierran? ¿No fue lo que dijo el Papa Francisco, lo primero que hizo llegando al pontificado en Roma? Abran las puertas de la iglesia. No, Señor, es que se roban las imágenes, el arte, las pinturas, los Caravaggio y todas esas. Abran las puertas de las iglesias, que ahí está Dios. Siempre como que cuidamos lo humano y descuidamos lo divino. Entonces la experiencia es la experiencia de Marcos
que mira cómo se abren las puertas del cielo. Cristo viene a abrir las puertas para que a través de Él podamos entrar al paraíso. ¿No es lo mismo que dice San Juan? Nadie va al Padre si no es por mí. Es la experiencia. Lo que San Juan escribe de manera hermosa teológicamente hablando, Marcos lo describe de manera visual. El cielo se abre, baja el Espíritu Santo en forma de paloma. Aquí es la pregunta, ¿quién ve? ¿Juan el Bautista o Jesús? ¿Quién contempla la teofanía, la manifestación, la revelación de Dios? En cuanto salió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu que bajaba sobre él como una paloma. Cristo, a través del bautismo, inaugura una nueva vida, donde no son santos y pecadores, sino hijos de Dios, quienes gozan de este nuevo paraíso. Es decir, ya no es la ley de Moisés la que va a determinar la dignidad de las personas, si son santas o pecadoras. Ahora es Cristo quien a través del bautismo nos dice que nuestra dignidad es ser hijos de Dios. Si antes era un bautismo de conversión, porque teníamos este pecado que nos lastimaba, ahora el bautismo de Cristo nos da una nueva dignidad. Ya no somos santos, ya no somos pecadores, somos hijos de Dios. El que nos santifica es Dios, no la ley de Moisés, no cumplir una serie de normas. Por eso el Papa Benedicto, en la esencia del cristianismo, y después lo retoma en Deus Caritas Est siendo Papa, dice: no comenzamos a vivir la fe por una serie de principios o de normas, sino porque nos encontramos con alguien. Comenzamos a ser hijos de Dios porque vivimos este encuentro con Cristo. Por eso aceptamos la fe. Y aquí vuelvo a insistir, la fe no se impone. La fe, por una parte, es don de Dios y por otra parte es experiencia de vida, es respuesta. Porque yo me siento amado por Dios, respondo a través de la fe. Volvamos nuevamente al Evangelio de San Juan, en el discurso de despedida, en su testamento espiritual de Jesús. Hijitos, un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Fue el Evangelio de hace unos días. Pero antes, Jesús dice: el que me ama cumple mis mandamientos. Por lo tanto, la fe es respuesta de amor. Yo no puedo decir que creo en Jesús si no me siento amado por Cristo. Y yo no puedo decir que creo en Jesús si no amo a Cristo. Hay una gran diferencia entre la tradición de decir yo formo parte de un pueblo cristiano porque me bautizaron, a decir yo formo parte de un pueblo cristiano porque amo a Cristo. No solamente es el ser como fruto
de un rito al ser como fruto de una experiencia en la que Cristo me ha perdonado a mí. Es la conversión. Y nosotros somos un pueblo de convertidos. Nadie puede decir, yo no tengo esta experiencia de pecado, porque desde que tenemos conciencia a los 7 años sobre el bien y el mal, nosotros comenzamos a justificar nuestro mal. Hacíamos algo de pequeños, aunque teníamos los bigotes llenos de aquí de chocomil. No, yo no me comí el chocolate, yo no. Fue mi hermano, fue no sé quién, fue el perro, fue el gato. Esto que nos parece a nosotros como un meme, porque me estoy imaginando unos de TikTok que vi por ahí, es nuestra realidad. Porque aprendimos en casa que la mentira favorecía a que yo me librara del castigo. ¿Quién nos enseñó a mentir sobre esto y a culpar a los demás? Adán. ¿Qué dijo Adán cuando Jesús le pregunta, ¿acaso comiste del fruto prohibido? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? Tú tienes la culpa porque me diste a esta mujer y esta mujer me dio y caí. Yo no quería, pero tú me la diste por esposa. Tú eres el responsable, Dios. Y entonces, ¿qué le dice Dios a la mujer? ¿Por qué hiciste eso? La serpiente me sedujo. Aprendemos que la justificación de nuestras acciones está en el otro. Por eso dice el Papa Benedicto, no es el cumplimiento de la moral, no son las doctrinas lo que nos hace vivir la fe, es el encuentro con Cristo, es lo que Cristo hace por mí, es como Cristo me libera de mi propia mentira, es como Cristo realiza esta obra de salvación a pesar de mi condición pecadora. Por eso se abrieron las puertas del cielo, por eso bajó el Espíritu Santo y se posó sobre él. Por eso se escuchó la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado. Creo que la metodología de Marcos no exige un gran esfuerzo para entender que lo que nos está presentando es un camino diferente a lo que hasta ahora nosotros habíamos creído que era la manera de vivir, de ser cristianos. Yo muchas veces escuché por parte de mis mayores, y no sé si también en mi casa, a lo mejor sí alguna vez, que si desobedeces, Dios te castiga. Y es que está en los libros sapienciales, si haces el bien, te irá bien, si haces el mal, te irá mal. Pero es la crítica que hace Job. Dios mío, yo qué mal he hecho y mírame, me estás castigando, se mueren mis hijos, pierdo mis bienes, estoy enfermo, estoy al borde de la muerte. ¿Quién puede ser inocente frente a ti si yo no he hecho ningún mal? Y es la experiencia de muchos.
Yo soy honesto, yo trato de hacer el bien, yo cumplo mi trabajo. ¿Por qué me tratan tan mal? ¿Por qué me va tan mal? Es el esquema que hemos aprendido en la iglesia. Hay santos y hay pecadores. Hay buenos y hay malos. Vamos juzgando nuestra experiencia de fe de acuerdo a nuestras obras. Yo soy católico, pero no soy practicante. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo soy guadalupano, pero no soy católico. Vamos aprendiendo este esquema. Y San Marcos lo que quiere que visualicemos que tenemos que romper nuestros esquemas. Constantemente tenemos que dejar que Cristo haga su obra en nosotros. Cuando creemos que ya vamos logrando avanzar, tenemos que voltear nuestra mirada a Cristo y romper con todo lo que hemos realizado para que al final se cumpla lo que San Pablo dice. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, porque ese es nuestro objetivo. Queremos que Cristo se forme en nosotros. Al final del día, lo único que buscamos es eso: el poder tener a Cristo en nuestro corazón, poder amar a Cristo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, amar a nuestro prójimo, amar a nuestra iglesia y amarnos a nosotros mismos. Para eso tengo que escuchar a Dios. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Este es el Hijo de Dios, el que abre las puertas del cielo, el que me da al Espíritu Santo, el que quiere hacer historia de salvación en mí, el que sabe perfectamente que mi punto de partida es el pecado, el que conoce de mi enfermedad, el que sabe de mi problema, el que trae la respuesta a mis dudas existenciales. Para mí, el Señor Jesús va realizando su obra a fuego lento. No podemos decir hoy, emocionado, he conocido a Cristo, ya no voy a pecar. Porque saliendo, el mundo va a jugar conmigo y me va a hacer caer. Pero en la medida en que yo voy tomando conciencia de esto, voy enfrentándome al mundo. Porque Cristo va realizando su obra así, a partir de experiencias, hasta que un día yo me levanto y entonces puedo decir: basta al pecado, no más. Porque quiero ser totalmente de Cristo. Por eso, fíjense, estamos haciendo nuestro esquema de San Marcos. Estamos visualizando el mensaje de Juan el Bautista. Nuestra realidad es el pecado. La respuesta de Dios a este pecado es Cristo. Cristo que viene a abrirnos las puertas del cielo para que podamos entrar al paraíso. Pero inmediatamente después del bautismo, Marcos nos presenta las tentaciones. Después de esto, el Espíritu lo impulsó hacia el desierto, donde Satanás lo puso a prueba
durante 40 días. Estaba con las fieras y los ángeles lo servían. Lo que yo les decía, salimos y nos enfrentamos a un mundo que juega con nosotros. Yo les recomiendo que vean una película que se llama El abogado del diablo. Es una película que nos presenta al diablo en figura humana, no como las de Hollywood, de esas que son de destrucción y de matanza y donde nos da miedo, esa como la de Annabelle o esas, los exorcismos, no sé, de esas películas que no puedes dormir en toda la noche porque piensas que el diablo está debajo y te va a salir el eso o no sé cómo se llaman. No, nos presenta al diablo en figura humana con un proyecto en el que el diablo lo único que busca es atraparnos y manipularnos. Hay un diálogo cuando está hablando el diablo, que es el papá del abogado, y le dice: Dios se burla de ti. Dios te dice: mira, pero no toques. Toca, pero no comas. Come, pero no tragues. En cambio yo te digo: agarra lo que quieras y sé feliz. ¿En dónde está la trampa? En este discurso ¿dónde podemos descubrir la tentación? Piensen, Dios te dice: mira, pero no toques. Toca, pero no agarres. Agarra, pero no comas. Come, pero no tragues. En cambio yo te digo: agarra y sé feliz. ¿Dónde está la trampa? En hacernos creer que no le importamos a Dios y que Dios es despótico, abusa de nosotros, juega con nosotros. Y al mismo tiempo en que nosotros somos importantes para hacer lo que querramos. Cuando le dijo Dios a Adán: puedes comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del bien y del mal, porque cuando comas morirás. ¿En qué momento Dios le dice: no toques? Y no dice la mujer: Dios nos ha dicho del árbol del bien y del mal no lo toques ni lo comas. Está en el Génesis, son mis palabras, pero ustedes pueden buscarlo en el libro del Génesis, en el diálogo con la serpiente, en el capítulo 3. A veces la tentación está en nuestro discurso lógico. De repente hacemos unos razonamientos, unos diálogos para justificar el por qué estamos pecando. Y esa es la tentación. El demonio nos hace creer que nosotros podemos. El demonio nos hace una falsa imagen de nosotros mismos en la que podemos abusar de todo lo que está aquí. Decía Schopenhauer, perdón que de repente me sale lo filósofo,
Pero decía Schopenhauer que nuestra infelicidad está basado en que nuestra voluntad nunca deja de querer. Y se los pongo con el ejemplo del iPhone. Salió el iPhone 1, bonito, se empezaba a poner de moda y rápidamente salió el 2 y el 3, el 5S, pasamos al 7, al 8, al 10, al 11, al 13. Y cada teléfono que tiene un software tan caro se va descontinuando a sí mismo para que tú te hagas la falsa ilusión de querer la vanguardia. ¿Cuál es la trampa? Que ellos mismos van descontinuando sus propios teléfonos para que tú tengas que comprar los otros. Pero es lo mismo, es el sistema operativo, simplemente que ellos lo van actualizando para que tú puedas ir comprando todo. Como no podemos tener porque son carísimos, entonces nos ponemos tristes. Esa es nuestra voluntad. Un día probamos una cervecita y nos gustó. Ahora queremos tomarnos toda la fábrica, pero no podemos porque nos hace daño. Un día alguien fumó y vieron el gran negocio del tabaco y ahora nos estamos muriendo de enfisema pulmonar. Un día alguien dijo, hay que vivir la libertad sexual. ¿Para qué tener límites en el matrimonio? Rompamos con el esquema del matrimonio. Y ahora tenemos cientos de familias destrozadas, mamás solteras, padres solteros. Alguien dijo, vamos poniéndole control a la cuestión sexual a través de los métodos regulatorios de la vida, anticonceptivos, y ahora tenemos el aborto como ley. La voluntad siempre está inquieta, para bien y para mal, y eso es lo que nos hace infelices. Nunca estamos satisfechos, y el pecado suscita en nosotros esta voracidad. Siempre queremos más. No sé si leyeron la Divina Comedia, pero hay una de las partes del infierno donde presenta este pecado de la gula. No siempre la insatisfacción, siempre querer devorar todo, esta ansiedad que provoca. Por eso la trampa está en que nosotros entramos en este discurso y nos hacemos la falsa idea de que a mí no me va a pasar. No, yo sí voy a engañar al diablo, yo sí voy a vencer al diablo, yo sí voy a librarla, yo sí, incluso a Dios lo voy a manipular. Pero ¿cuál es la consecuencia? Volvamos al principio, el pecado. ¿Y qué es lo que nos hace el pecado? Experimentar la marginación, el dolor, el sufrimiento, el rechazo, el sentirnos abandonados, el vacío existencial. ¿Cuánta gente vive cargando con culpas toda su vida porque no quiere acercarse a Dios, porque cree que Dios no lo va a perdonar? Ustedes son como una persona que conozco. No voy a hablar fuerte porque está allá arriba. Pero cada vez que se enferma, ella se medica. Tengo esto, entonces va al doctor y le dice, recéteme esto y esto. El doctor le dice, a ver, ¿quién es el doctor? ¿Tú o yo? No, pues usted. Entonces yo te voy a recetar. Es lo mismo lo que nos dice Jesús. Les doy la receta, les doy la medicina, pero ustedes quieren darse su propia receta y su propia medicina. Entonces, ¿para qué voy si Dios no me perdona? ¿Para qué voy si ya no tengo salvación?
¿Para qué voy si soy tan malo? Piensen. Ese es el pecado, esas son las tentaciones. A eso nos enfrentamos a diario, a esta problemática donde entramos en un juego de manipulación que nos deslumbra y como en un espejismo pensamos que ahí está nuestra felicidad. Y resulta que al final terminamos peor de como estábamos al principio. Me ha tocado ver gente adulta, mayores, ancianos, en la soledad, que lloran porque pudieron estar bien, pero destruyeron a su familia y ahora están solos. Así que, queridos hermanos y hermanas, con esto concluimos. San Marcos nos presenta un evangelio a partir de imágenes donde estas imágenes hablan por sí mismas, son experiencias de fe. No le interesa hacer teología, le interesa que nosotros descubramos que Jesús es el Hijo de Dios. Y que al descubrir a Jesús, el Hijo de Dios, nosotros podamos vivir el proyecto del bautismo, donde se abren las puertas del cielo y el Espíritu Santo se posa en nosotros. Es ir rompiendo nuestro esquema. Por eso tenemos que visualizarnos, ponernos nosotros en el Evangelio, en cada escena de lo que vamos a meditar, estar presente. Y yo, ¿cómo he vivido esto? ¿Cuál ha sido mi experiencia de pecado? ¿Y cuál ha sido mi experiencia en el pecado en medio de la comunidad? ¿Cómo me he sentido en la iglesia cuando vivo el pecado? ¿He experimentado el rechazo de los santos o la misericordia de Jesús? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguna situación sobre el Evangelio de Marcos? ¿Algo que no quede claro? Habíamos preparado como 50 diapositivas, nada más pudimos ver una y nada más el primer párrafo. Así que si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera compartir, su experiencia mientras no sea confesión. No tengan miedo, no es examen. ¿Por qué elegí el Evangelio de San Marcos? Porque es la obra de un autor, de un teólogo de las Sagradas Escrituras, que así se titula: Un cristiano comienza a leer el Evangelio de Marcos. Además, porque el Evangelio de Marcos es la base para Lucas y Mateo. Necesariamente debemos entender a Marcos para poder entender el Evangelio de San Lucas y de San Mateo. Por eso, y porque estoy convencido que necesitamos nosotros entrar en esta dinámica de poder escuchar a Dios a través del Evangelio, que es lo que el Papa Francisco nos está pidiendo. Para que la próxima vez que ustedes dialoguen con alguien que no sea de nuestra Iglesia Católica y que quiera decirles algo, ustedes digan: a ver, vamos entrándole con calma. No vamos a ir brincando de un lado a otro como chapulines. Vamos leyendo el Evangelio. Tú dices que la Escritura, pues vamos entrando. No de manera, aislada, sino en su contexto.
¿Por qué el evangelista escribió esto? ¿Y para qué lo escribió? Y por eso Marcos nos ayuda, porque es gráfico, son imágenes. A través de esto nos dice, miren, este es Jesús, el que abrió las puertas del cielo. Así de simple y sencillo. Este es Jesús. Una y otra vez me he preguntado, ¿Jesús se desdice en torno a la Iglesia Católica, por ejemplo? ¿Jesús se arrepintió de haber fundado a su iglesia y entonces la destruyó para que viniera un iluminado de hace 100 años a decir que él era el fundador de la iglesia? O que de repente apareciera por ahí alguien que habla de sí mismo porque puede traer agua del río Jordán, o el amuleto de la astilla de la cruz de Cristo, y dices, oye, ¿acaso Cristo se desdice, se desmiente? Piénsenlo. Por eso el Evangelio de San Marcos nos ayuda. Vamos a tener un esquema muy claro donde podemos hacer un discernimiento de nuestra vida. Por eso, Evangelio de San Marcos. Un cristiano comienza a leer el Evangelio de Marcos. Hay muchos, pero a mí me gusta para que empecemos y le perdamos el miedo a la Sagrada Escritura. Entonces, Lucas también fue discípulo de Pablo. Sí. No, coinciden. Sí. Recuerden que Lucas también asistió a Pedro. Lucas era médico. Y cuando Pablo va a la misión, pues Pablo tiene ciertos padecimientos. Por eso Lucas le acompaña, le asiste como médico. Pero además, Lucas tiene una admiración por Pablo. Si ustedes se dan cuenta, en los Hechos de los Apóstoles, la primera mitad habla de Pedro y la segunda mitad habla de Pablo. Los milagros que hace Pedro también los hace Pablo. La misión de Pedro, cuando ve la visión de evangelizar a los paganos, la hace realidad Pablo. Pablo es el que va a evangelizar a los paganos. Quien tiene la visión es Pedro. Entonces, tanto Juan Marcos es discípulo de Pablo y de Pedro, como Lucas es discípulo de Pablo y de Pedro. Pero el que escribe primero el Evangelio es Marcos. Se supone que hay una fuente que le llaman la fuente Q, que está perdida, que también es como fuente de los evangelios sinópticos. Nosotros tenemos el Evangelio de Marcos, que es lo que sí podemos estudiar y que nos va a abrir un panorama y que va a ser enriquecido con los evangelios sinópticos. Entonces Lucas también escucha a Marcos en su experiencia a través del Evangelio. Por eso hay un principio en la Escritura. La Escritura se explica por la Escritura. Para descubrir lo que Dios quiere transmitirnos, a veces tenemos que mirar a Pablo o a San Juan, o ver a los profetas, o regresar nuevamente y poner la mirada en Cristo, ver el acontecimiento, las personas que intervienen. No es nada más una interpretación literal del texto. Es necesario mirar la experiencia de los demás discípulos. Por eso somos iglesia. Esa experiencia de vida. Y a veces, pues también nuestra propia experiencia. Nosotros mismos, con nuestra propia vida, también vamos explicando el Evangelio.
Porque si yo les dijera cuántas veces he sido señalado, marginado, rechazado, criticado, difamado, pues hasta escribo un libro, ¿no? Digo, si los altos mandos escriben sus libros a mitad, yo también puedo escribir mi vida. Pero no es mi intención, simplemente es que podamos mirar a Cristo de una manera diferente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya les robé 15 minutos, vámonos pues, porque de lo contrario ya no van a querer venir, van a decir, ay, ese padre es bien rollero y se pasa de las 9. Le damos gracias a Dios a través de la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Lléname, 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 lléname de ti. Lléname, 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 lléname de ti. Ave María Purísima, muchas gracias, una bonita noche. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche, si Dios nos presta vida. Dios les bendiga mucho.